puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Hola, un saludo a todos nuestros seguidores. Estamos aquí con el nuevo programa de Luces y Sombras en este día. Y después del primer programa que hicimos, después de nuestra enésima vuelta a las redes, donde intentamos explicar un poquito el por qué nos habíamos alejado. Bien, es verdad que hubieron unos problemas, pero aparte de eso también habían otras cuestiones que hemos querido aclarar. Hemos decidido que lo mejor será, para ponernos al día de todo cuanto está ocurriendo, no solamente en España, sino en todo el mundo, pues que lo mejor sería hacer un programa sobre las últimas noticias que han ido acaeciendo a lo largo de estos meses, de estos días atrás, en los que no hemos estado con todos ustedes. Para ello, como siempre, ya lo saben, las noticias las lleva Eduardo, o sea que, hola Eduardo, ya estamos de nuevo aquí. Muy con buenas. Fuerza en principio, vamos a ver si... Vamos a ver, yo he hecho una criba gigantesca de noticias. Ya, decir, claro. Lo que voy a dar, seguro que cualquiera de nuestros oyentes haría una recopilación diferente. Eso, vamos, seguro. Sí, seguro. Y noticias que he desechado de momento y que las tengo ahí guardadas y a lo mejor se ofrecen en otro programa, porque son casi intemporales. Ya. Pero bueno, dicho esto, si te parece, pasamos con la primera. No hay tiempo que perder. Muchas veces nos hemos hecho eco en Luces y Sombras de noticias cuanto menos inquietantes en relación a la vigilancia a la que estamos sometidos con las nuevas tecnologías. También es cierto que por mucho que lo repitamos, hay quienes seguirán sin creérselo. Pues bien, resulta que investigadores de la Universidad de Northwestern en Boston, Estados Unidos, pasaron un año tratando de determinar si las aplicaciones de los teléfonos inteligentes registran sin permiso nuestras conversaciones privadas para obtener y enviar datos personales a los anunciantes, entre otros. Los resultados del estudio, por su parte, han traído dos noticias. Una buena: su teléfono no está escuchándolo, o por lo menos no regularmente. Ah, bueno, mira, me y otra toma mala, lo está observando. No sé lo que es peor. De acuerdo con los investigadores, ciertas aplicaciones de teléfonos inteligentes graban secuencias de vídeo de nuestras pantallas, toman captura de pantallas de nuestra actividad y luego lo pasan a terceros. Que a saber quiénes serán esos terceros. Porque no solo serán anunciantes. Los científicos de Boston probaron 17.260 aplicaciones populares de Android, muchas de las cuales son propiedad de Facebook, y otras 8.000 que envían información directamente a Facebook. El estudio descubrió que más de la mitad de las aplicaciones examinadas tenían permiso para acceder a las cámaras y aún a los micrófonos de los usuarios, lo que significa que pueden activar esas funciones en un determinado momento, con tal de que la aplicación esté abierta. Es decir, no hace falta que nosotros demos permiso. No. Ellos, cuando les parece bien, sí, se conectan esas aplicaciones y hacen de las suyas. Sí. Los analistas utilizaron un sistema automatizado para interactuar con las aplicaciones, buscando cualquier archivo multimedia que se enviara, en particular a terceros dominios. Así, cuando uno de los teléfonos del estudio utilizó una aplicación de entrega de comida Gopov, la información de la interacción del teléfono con la aplicación fue grabada y se envió a un dominio de terceros.
afiliado a la compañía de análisis móvil Apsi. La grabación enviada a esa compañía incluía hasta la pantalla donde los usuarios ingresaban su código postal para la entrega. O sea que sabían dónde estaba perfectamente. Apsi incluso publicó la información recibida en su sitio web y culpó a la política de privacidad de GoPuff por no dejar en claro a sus usuarios que Apsi tenía acceso a sus datos personales. Tras la investigación, el director ejecutivo de la compañía aseguró que Apsi desactivó inmediatamente las capacidades de rastreo y eliminó todas las grabaciones de sus servidores. Bueno, eso dicen. Pero esto es un caso que se ha cazado. Sí. Pero es que, vamos a ver, es que ya te habla además de terceros, es decir, ya omite a los anunciantes, pasamos a un tercero, sí. que no sabemos cuál es. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver, que estamos siendo observados, que estamos siendo vigilados, que escuchan nuestras conversaciones, todo eso está más que claro y más que evidente. Lo que pasa es que asusta cuando se empieza a comprobar, porque una cosa es que tú digas, no, es que seguro que los teléfonos nos están grabando, nos están tal, pero lo dices un poco en plan de, un poco en plan de cachondeo, como quien dice. Pero cuando empiezan a saltar este tipo de noticias donde te están confirmando lo que tú ya de alguna manera sospechabas, pues la verdad que da un poco de miedo. En su día, hace ya por lo menos 2-3 años, ya dimos la noticia de cómo en Rusia habían cazado, por decirlo de alguna manera, electrodomésticos, y se hablaba de batidoras, de tostadoras, de lavadoras, neveras, que venían de China y ya venían con... De Rusia. No, que en Rusia se habían dado cuenta, sí, efectivamente, venían de China. En Rusia fue donde lo descubrieron. Y que ya venían con el sistema preparado para hacer la vigilancia. Sí. Es que ya no te puedes fiar por ejemplo, una simple tostadora. No te puedes fiar ni de tu tostadora. Es que no, vamos a ver, yo me río, pero la verdad que sinceramente es que es triste, porque estamos llegando a un grado de control total y absoluto sobre la ciudadanía. Sí. Y eso es algo que... Y hoy en día estamos mucho más controlados de lo que creemos. Sí, ¿sabes de lo que yo me doy cuenta? Que nos han acostumbrado tanto a eso, que ya lo damos por sentado, es decir, pues bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Pues si mi teléfono me espía, pues que me espíe. Claro, evidentemente cuando no tienes nada que ocultar. Pero de todas maneras. No, me refiero que lo dices en ese tono cuando no tienes nada que ocultar. Me imagino que si tuviéramos algo que ocultar no lo dirías de una forma tan alegre, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea que bueno. Pero bueno, lo que está claro es que está interfiriendo con la privacidad de todos. Sí. Porque ya no es que espíen al primer ministro de no sé dónde o al rey de no sé qué. No. Están espiando a la ciudadanía y punto. ¿Qué sacarán con eso? No lo sé, no llego a ver claro exactamente. Sí, qué tendencias tenemos, qué es lo que queremos saber por... Vamos, ¿qué es eso? Es la mejor... En el momento que te tienen vigilado, lo saben todo. Y si lo saben todo, nosotros no tenemos capacidad de reacción para nada. Para nada, no. Ni de sorpresa hacia un tercero, nada. Es imposible. Es totalmente imposible. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Seguirá habiendo muchos que no se lo crean. Bueno, pues mira, a lo mejor viven más felices que nosotros. Bueno, pasamos a otra noticia. Sí. Esta además la voy a leer íntegra. No he hecho adaptación ni lo he puesto con mi palabra. Esta la voy a leer. Esta se publicó el 3 de octubre por el periódico The Guardian, en la cual nos dicen como titular: el Mesías que se comunicaba con extraterrestres ayudó a la dictadura brasileña con atentados terroristas. Perdón. Sí. Es que no entiendo qué. Aladino Félix, un líder mesiánico que decía estar en contacto con extraterrestres, cometió atentados terroristas para justificar la represión de la dictadura militar. ¿Y qué tiene que ver eso con los extraterrestres y los contactados? Porque se hacía pasar por un Mesías. Ah. Y a la vez, y por otro lado es lo que voy a dar en la noticia. Vale, perdón, me he adelantado.
Las revelaciones surgen a pocos días de las elecciones que ya han Ya han pasado, pasado. que tienen como favorito al señor Bolsonaro, que ha ganado, Sí. el de extrema derecha. Mm. El candidato de extrema derecha que elogia los tiempos dorados del gobierno militar. El grupo paramilitar de derecha brasileño dirigido por Aladino Félix, el líder mesiánico que decía estar en contacto con extraterrestres, cometió atentados terroristas para justificar la represión de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. Así lo demuestra una investigación basada en documentos de archivo descubiertos recientemente y difundida pocos días antes de las elecciones brasileñas. En medio de una crispada campaña política, las revelaciones coinciden con el ascenso del candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, que figura en primer lugar en las encuestas de intención de voto y se refiere con elogios a la época de la dictadura como si fuera una era dorada de Brasil. De acuerdo con la investigación, una agencia independiente de noticias que rastreó en los documentos de archivo, el grupo paramilitar liderado por Félix llevaba a cabo ataques terroristas para que los gobernantes militares pudieran endurecer la represión. Ya. Los documentos, entre los que hay grabaciones de los interrogatorios a los que fueron sometidos varios miembros de la organización, revelan que los atentados fueron alentados en secreto por un general que tenía contactos con la Policía Federal y era cercano al entonces presidente Arthur de Costa e Silva. Las revelaciones se suman a otros informes de que durante el régimen militar hubo ataques terroristas de la derecha perpetrados por el Estado. Según Luis Díaz, profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y especialista en la dictadura brasileña, siempre ha habido cierta sospecha de que había una organización de grupos de derecha en algunos ataques, lo que sorprende es la riqueza de detalles de estos documentos. Félix escribió un libro titulado Mi contacto con los platillos volantes, bajo el seudónimo de Dino Craspedón. Sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y decía ser el Mesías del pueblo judío. De acuerdo con Vasconcelo Cuadros, a cargo de la investigación, era percibido como un loco, pero se relacionaba con las autoridades. Ya, claro. A un nivel muy alto. Félix dirigió un grupo de 14 agentes de policía que entre diciembre de 1967 y agosto de 1968 cometieron una serie de atentados, entre otros, hicieron explotar 14 bombas, robaron armas y explosivos y atracaron un banco. Entre los objetivos figuraban la Bolsa de Sao Paulo, un cuartel general de la policía secreta y un oleoducto. A partir de marzo de 1968, los grupos armados de la izquierda también comenzaron a poner bombas. Con la violencia en aumento, el gobierno militar se valió del terrorismo de izquierdas para justificar la introducción en diciembre de 1968 de un histórico decreto que reforzó sus poderes. El periodo de dura represión que siguió pasaría a la historia como el de los años del plomo en Brasil. De acuerdo con el informe de 2014 de la Comisión de la Verdad de Brasil, la dictadura fue responsable de 434 asesinatos y desapariciones. A Félix y a su grupo los detuvieron en 1968. Según Cuadros, pasó poco más de 3 años en prisión y murió en libertad en 1985. Yo lo flipo, sinceramente. Vamos a ver, por un lado estamos hablando de atentados de falsa bandera, eso para empezar. Sí. En segundo lugar, cómo alguien puede tener esa cantidad de poder a nivel político, a nivel militar, diciendo que va a ser el Mesías del pueblo judío, que tiene contacto con extraterrestres. Con la habilidad de jugar a varios bandos a la vez. Sí, claro, evidentemente. Por un lado tenía al pueblo, a los que le siguieran, a los que le hicieran caso, a los que les creyeran, los tenía entretenidos, y por otro lado estaba poniendo bombas para que la dictadura pudiera endurecer sus métodos. Sí, claro. Claro, por eso a veces con el tema de los contactados, y eso creo que ya lo hemos hablado un montón de veces y lo hemos dicho, para mí son más, ¿cómo se dice? Más fácil de creer que una persona tiene algún tipo de contacto con algo extraño, cuanto más calla.
Sí. Cuanto menos sale a Sí. la luz, cuanto Sí. menos intenta alardear de lo que hace y de lo que no hace, de los contactos que tiene y los que no tiene. Entonces, bueno, tenemos por un lado esa vertiente del contactismo, tenemos la vertiente de la falsa bandera, si es que lo tiene todo en la noticia, tenemos la vertiente de la represión en la dictadura, es decir, que tenemos de todo, es una noticia como muy completita, sinceramente. Y después eso, después de haber cometido ese tipo de atentados. 3 años. 3 años. Que se sepa, estuvo 3 años. A lo mejor no llegó ni a eso. Probablemente, o estaría a los 3 años, pero vamos a ver, ¿a ti te parece? ¿En qué condiciones estaría? Primero, ¿en qué condiciones? Y en segundo lugar, que son 3 años para una persona que se ha dedicado a poner bombas, a robar. Claro. Vamos a ver, y sobre todo a implementar el tema de cambiar libertad por seguridad, por protección, Sí. que es lo que se lleva buscando de mucho tiempo para acá. Que cambiemos nuestras libertades por protección, por sentirnos protegidos. De ahí viene todo el tema de los atentados de bandera falsa. O sea que bueno, la noticia es completita y lo tiene todo, sinceramente. Pues sí. Bueno, pues seguimos con otra noticia. Sí. Cambiamos de tercio. Según informaba el periódico The Guardian, en mayo pasado, un grupo de expertos en ingeniería genética trabaja para crear tejido cerebral con ADN neandertal a partir de células madres humanas, para luego comparar las diferencias biológicas entre el cerebro de nuestra especie y el de aquellos lejanos y distintos parientes. Uh-huh. Para ello, científicos del Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck de Leipzig, en Alemania, utilizan avanzadas técnicas de redacción genética con el propósito de inscribir en el genoma de las células madre humanas la información de los genes de neandertales, reconstruida a partir de restos de estos homínidos. El laboratorio liderado por el profesor Ewald Pavo ya había logrado introducir en ratas los genes neandertales responsables del desarrollo craneofacial, como también en ranas, los relacionados con la percepción del dolor, para determinar de esa manera si aquellos antepasados homínidos tenían un umbral de dolor diferente al nuestro. En esta ocasión, los expertos se enfocarán en 3 genes responsables del crecimiento neurológico. Una vez editado el genoma, las células madre modificadas serán expuestas a una fórmula rica en proteínas para inducir el desarrollo de tejido cerebral. De este modo, las células humanas comenzarán a organizarse hasta convertirse en neuronas con ADN neandertal. Si bien con este método no es posible crear un cerebro completo, los científicos esperan obtener en los próximos meses pequeñas porciones de organoides de suficiente tamaño para comparar la estructura cerebral de un humano contemporáneo con la de un humano de aquella época. Esta información podría resultar muy útil para comprender en qué manera las diferencias biológicas entre ambos homínidos llevaron a que los neandertales se hayan extinguido, mientras que nuestra especie logró sobrevivir hasta llegar a tener, como al día de hoy, miles de millones de individuos, esparcidos por todo el mundo y desarrollar una cultura. Esto no son palabras mías, son palabras del profesor Pavo. Vale, me parece muy bien todo lo que sea ciencia y estudio, me parece perfecto, pero no sé, la verdad que y me parece bien también el estudio de la comparativa, ¿no? Me parece bien, pero no sé, hay cosas ahí que estamos en lo de siempre. Si esto es lo que nos cuentan, ¿hasta dónde no han llegado? Pues sí. ¿Hasta dónde no han llegado? Porque últimamente están muy centrados también, es verdad, en esa época de la época de los neandertales y tal. Incluso vamos más atrás, porque también están muy centrados en las clonaciones de temas de dinosaurios y cosas por el estilo. O sea que estamos ante un parque jurásico. Yo creo Que bueno, que los neandertales no pertenecían al Jurásico, pero bueno, ya. Yo creo que por ahí van los tiros. O sea, aparte es que la explicación que dan de por qué lo están haciendo, a mí se me queda cortísima. Sí, simplemente para comparar. Sí. Y ya está. Y para saber si tenían el mismo Umbral de dolor o no. Sí. Pues vaya trabajito que...
A ver, es que después me da en cierta medida, me da un poco de rabia, por decirlo de alguna manera, que se enfoque en esto, que me parece bien. A ver, es que no sé cómo explicarlo, porque por un lado me parece bien, pero por otro, tú sabes la cantidad de miles de millones que seguramente se están gastando en estos proyectos, cuando la gente en el mundo se está muriendo Sí, de hambre, de enfermedades. Es eso, a saber qué es lo que hay detrás. Ya, ¿Qué es lo que hay detrás? efectivamente. Porque curioso lo del umbral del dolor, porque a lo mejor lo que intentan es aumentar nuestro umbral de dolor y que cada vez sintamos menos dolor. ¿Pero para qué? ¿Por qué? O para rebajarlo, que entonces es peor. Que entonces es peor. Sí. Porque si ahora nos tomamos un ibuprofeno cuando algo nos duele mucho, si nosotros bajamos ese umbral de dolor, nos tendremos que tomar en lugar de un ibuprofeno 2 porque no tendremos la capacidad para resistirlo. Sí. Pues no lo sé, son cosas que se me ocurren así a primera vista, ¿no? Pero bueno, no sé, me quedo con lo de siempre. Si esto es lo que nos cuentan, ¿qué es lo que nos han hecho ya? Pero es que, tú fíjate, la noticia que acabo de dar era del mes de mayo y la investigación es de un instituto alemán. Sí. Bueno, pues por otro lado, la revista sciencemag.org publicaba en junio que un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, ha logrado crear minicerebros neandertales en laboratorio, con el fin de comparar el órgano de nuestra especie y el de aquellos lejanos y distintos parientes y así entender nuestra evolución. O sea que ya han creado el cerebro. Y además están haciendo investigaciones en varios sitios. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la razón? Sí, ¿cuál es la razón realmente? Según la revista, actualmente al menos 2 grupos de científicos utilizan una combinación de 3 novedosas técnicas: el ADN antiguo, la edición genética CRISPR y la producción de organoides, pseudo-órganos construidos a partir de células madre, para fabricar minicerebros neandertales. Si bien ninguna de las investigaciones ha sido publicada aún, Alison Moultrie, genetista de la Universidad de California en San Diego, presentó los avances del trabajo de su equipo en una conferencia celebrada en junio. En concreto, el grupo de Moultrie dotó las células madre con genes de neandertales en vez de los de humanos modernos, para luego cultivar minicerebros del tamaño de un guisante que imitan la corteza cerebral. Según los científicos, esos organoides neandertales tienen una forma distinta de los humanos y también difieren en sus redes neuronales, incluidas algunas asociadas con la habilidad de socializar. De hecho, varias de estas diferencias en las redes neuronales reflejan lo que Moultrie encontró al estudiar el desarrollo neuronal en el cerebro de niños con autismo. Y además él dice: no quiero que las familias concluyan que estoy comparando niños autistas con neandertales, pero es una observación importante. No lo quiere comentar, pero... No lo quiere comparar, pero lo hace. No lo quiere comparar, pero bueno. Vamos a ver, lo que pasa es que nos han vuelto, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Suspicaces. Sí. Porque a lo mejor esto hace un tiempo lo hubiéramos visto simplemente como una investigación que están llevando a cabo pues por pura curiosidad, por ver cómo eran nuestros antepasados, por ver incluso cómo hemos evolucionado desde esos antepasados hasta ahora. Pero nos han vuelto tan suspicaces, y la mitad de las veces con razón. Esa suspicacia tiene una razón de ser. Que empezamos a ver cosas que nos llaman la atención. Has hablado de la edición genética y creo que es algo de lo que deberíamos hacer un programa. Ya nos lo sugirió hace tiempo Jorge Guerra, que teníamos que hablar del editor genético, sí, porque parece ser que puede hacer verdaderas cosas alucinantes. Otra cosa es para qué lo van a emplear. Entonces, bueno, yo creo que la suspicacia muchas veces está basada en cosas reales. A saber qué nos estarán preparando. Sí, a mí sobre todo el que me llama la atención, o sea, porque está claro que las investigaciones no surgen no surgen por generación espontánea. Se necesita unos fondos normalmente bastante sustanciosos, o sea, ¿y un porqué? Unos medios,
¿Y un por qué? Porque es que tú no puedes ir a pedir simplemente subvención y decir, no, es que ahora Qué me ha dado por curioso, qué estudiar el curioso cerebro de que- los neandertales. Qué curioso que en mayo publican, por un lado, que en un instituto de Alemania están haciendo esta investigación. Y en junio ya sale, Ya hay minicerebros. hay minicerebros, pero en otro sitio, En en otro Estados sitio. Unidos. Pues, Y, ¿aquí y qué en otro pasa? sitio, ¿qué habrá? Eso. Y en otro sitio, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sí, efectivamente, ese es el problema, como siempre. Como siempre. Bueno, Y normalmente, cuando nos enteremos, si nos enteramos, ya estará. ya, Sea lo claro. que sea, nos guste o no nos guste. Sí, sí. Más Bueno, noticias. seguimos con otra noticia. Especialistas de la Universidad de Plymouth han llevado a cabo un experimento con el fin de comparar la forma en la forma en que adultos y niños responden a una misma tarea cuando están solos, en presencia de humanos de su edad y en presencia de robots humanoides. Vaya, hombre. El experimento ha relevado un dato preocupante. Los niños pequeños creen antes a las máquinas, aun cuando éstas les mientan, que a sus amigos de la misma edad. ¿Qué dices? Los científicos pidieron a niños de entre 7 y 9 años que miraran una pantalla que mostraba 4 líneas y dijeran cuáles coincidían en longitud. Cuando los niños estaban solos en la habitación, alcanzaron a responder correctamente el 87% de las cuestiones. Sin embargo, cuando el experimento lo llevaban a cabo acompañados de robots que los inducían al error, los porcentajes de acierto descendían hasta el 75%. Y los pequeños confiaban en los robots. Hmm. Ello contrasta con lo que ocurrió con los adultos, que presentaron mayores porcentajes de acierto con otros humanos de su edad que en presencia de robots. Claro. Y como recoge Science Robotics, el estudio nos ofrece una visión interesante sobre cómo los robots podrían usarse a favor del interés general de la sociedad. Sin embargo, los investigadores también alertan de que el experimento plantea la preocupante posibilidad de que las máquinas tengan una influencia negativa en los más pequeños por su vulnerabilidad. Claro. La gente a menudo sigue las opiniones de los demás y sabemos desde hace mucho que es difícil resistir la toma de opiniones y puntos de vista de las personas que nos rodean. Lo que muestran nuestros resultados es que los adultos no se conforman con lo que dicen los robots, pero cuando hicimos el experimento con los niños sí lo hicieron. Estas son las palabras del profesor de un profesor de la universidad que llevó a cabo el experimento, que se llama Tony Vilpimp. También dice que ello demuestra que los niños quizás pueden tener más afinidad con los robots que los adultos. Lo que plantea la pregunta, ¿qué pasaría si los robots nos sugiriesen, por ejemplo, qué productos comprar o qué pensar? Según advierten los investigadores, a medida que los robots se generalizan, es necesario que se lleven a cabo debates sobre la implementación de ciertas medidas que minimicen el riesgo para los niños durante su interacción con las máquinas. Sin embargo, hay motivos para la esperanza y la inteligencia de estas creaciones puede ser beneficiosa. No está lejos un futuro en que los robots autónomos se utilicen para ayudar a los profesionales de la educación en terapias infantiles. Y ahí queda eso. A ver, a mí me deja fría porque pensemos que los niños de hoy serán las personas de los adultos del futuro. Sí. Si tú a los niños de hoy en día los vas haciendo, los haces que normalicen la situación con los robots y se están dando cuenta de que los niños creen a los robots, estamos generando una generación, valga la redundancia, que va a tener fe ciega en los robots. Porque ahora no pasa nada porque son niños. Pero cuando sean adultos, que se han criado, por decirlo entre comillas. Es que estaremos mentalmente dependiendo totalmente atrapados de ellos. por ellos, exactamente. Claro. Por eso te digo que el tema de la inteligencia artificial es un tema que es muy peliagudo, que hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Entonces, claro, aquí te lo dan como que los niños confían más en los robots y los adultos no, vale. Pero es que los niños que hoy confían en robots serán adultos en algún momento. Sí.
Si Y ya, ya, y ya van con una predisposición. claro, si ya sin el tema del robot tenemos los videojuegos, tenemos las consolas, las videoconsolas, ya Es ellos eso. creen en ese mundo. Sí, y es muy raro, o sea, vamos a ver, con todos los niños que hay, tú paseaste por los parques a ver cuántos están jugando. Sí, O por cuántos desgracia. juegan en las calles. Mm. No, o sea, Sí, la sociedad ha cambiado totalmente. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, a mí Y lo claro, que me... eso conlleva un montón de historias, o sea, te deshumanizas, Sí, claro, aprendes a vivir solo, a no interactuar con los demás. claro, Y llegará un momento en que este tipo de personas, que son lo que se está fomentando ahora mismo, lo que se está, sí, creando, entre comillas, estos futuros adultos, pues teóricamente les será mucho más fácil engañar, asesinar, hacer todo eso que hoy en día nos parece que no se debe de hacer, o vivir aislados. o vivir totalmente aislados. A mí es que yo tengo, cada vez que se habla de noticias de este tipo, tengo muy presente a los grandes de la ciencia ficción. Uno de ellos, Isaac Asimov. Ya. Y Isaac Asimov daba una caña tremenda con el tema de la robótica. Bueno, de hecho creó Yo Robot y las 3 leyes de la robótica. Pero en todas sus novelas siempre fallaba alguna de las leyes de la robótica. Sí. Y el robot se rebelaba contra el humano. Entonces, bueno, quizás en aquel momento era ficción o no. Quizás en aquel momento lo que estaban era aprovechándose de la mente calenturienta de un escritor para darnos a conocer algo que tiempo después iba a ocurrir realmente. Sí. Entonces, bueno, como pasó con muchos, con Julio Verne, como pasó con Isaac Asimov, como con muchos de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, a mí es que el tema de la inteligencia artificial es algo que me repele un poco, me da un poco de miedo, sinceramente. Y cada vez más rápido. Es que no hay, vamos a ver, es que con la rapidez que se está produciendo todo, Claro, ese es el no hay problema. leyes que estén controlando esto. Claro, Cuando quieran sacar las leyes ya no ya no habrá vuelta. ya no hará falta. No, Es que no hará falta. no. Porque Pero es ahora que- mismo está absolutamente incontrolado. Vamos a ver, la robótica, por ejemplo, puede ser algo alucinante. Por lo menos según lo veo yo, por ejemplo, en plan de medicina. Por Una ejemplo. intervención quirúrgica hecha por una máquina que esté absolutamente depurada Sí, no va a cometer nunca un fallo. El ser humano sí comete sí, fallos. efectivamente. Ahora, traslada eso a otro campo. Vete al campo militar. Por y ejemplo, entonces ya, por ejemplo, claro. ¿qué nos podemos encontrar? Y además, ¿sabes qué pasa? Que mira, por ejemplo, los móviles. ¿Quién puede vivir hoy sin un móvil? Ya, Nadie. Pero es que los móviles aparecieron de un tiempo a esta parte. sí. Nosotros, tú y yo hemos vivido, somos una generación que hemos vivido y sabemos lo que es un teléfono fijo y cómo se usa. Sí. Los niños de hoy en día, tú les pones un teléfono fijo delante y no saben qué hacer O con él. simplemente el tema de las tarjetas. O sea, Ah. ¿quién utiliza hoy en día quién tiene un talonario de cheques? Nadie. Pero fíjate con qué rapidez Sí, nos hemos adaptado. sí, sí. Y yo creo que ellos confían en que con la misma rapidez nos adaptaremos a la inteligencia artificial y a tener un robot en casa que te abra la puerta cuando vienen los amigos a cenar. Sí. Y lo veremos como Imagínate, si ya con los móviles nos observan, nos espían, no tal, imagínate con un robot. O sea que ya será como vivir en una casa de cristal translúcido por completo donde todo el mundo pueda ver lo que estás haciendo en todo Pues momento. sí. Eso será al margen de los peligros que puede suponer la inteligencia artificial, evidentemente. Que puede parecer cosa de ciencia ficción. No, Pero no lo sí es verdad que la rebelión de las máquinas podría llegar en un momento No, determinado. además es que llegaría un momento en que no haría falta tener carros de combate ni aviones o portaaviones. No, con tener varios Robocop teníamos. ¿No? Y tener robots, o sea, imagínate, por ejemplo, China, por irme un poco lejos. Y además, China, que el tema de la robotización lo llevan súper avanzado. Sí. Imagínate, China lanza una serie de robots, los reparte por todo el mundo, robots preparados, y en el momento en que ellos den la orden, se sublevan contra
contra, digamos, vamos a decir entre comillas, su amo o contra quien le haya comprado, y por ejemplo, con la orden de matar, Mm, y que cada robot mate a la familia con el que sí, convive. No, o sea, ¿qué forma más fácil y más gratis y barata de hacer una guerra? sí, Porque no solamente no has tenido que invertir, sino que encima has cobrado porque has vendido los robots exactamente, y te han hecho el trabajo. exactamente. Vamos a ver que sí, que es así, y se implantarán las leyes de la robótica, yo eso no lo dudo, pero te repito que ya desde Asimov se cuestionaba que esas tres leyes pudieran funcionar. Estamos hablando de leyes de Mm, ciencia ficción, sí, pero se les impondrá unas leyes a la inteligencia artificial que va saliendo ahora. Se les impondrá unas normas que, por lo que he leído por ahí, son muy parecidas a las a las tres reglas de ya, la robótica. ya. Pero si lo que Asimov nos contaba en su momento se está convirtiendo en realidad, también es cierto que contó cómo esos robots muchas veces se saltaban a la torera a las leyes de la robótica. Sí, sí. Entonces, pues bueno, ¿qué quiere que te diga? La inteligencia artificial para mí es algo ambiguo. Me atrae, me llama la atención. Me gustaría incluso ver un robot y cómo se comporta. Quizás todavía nos estemos a tiempo de tener uno en casa, no lo sabemos. Pero sí que es verdad que por otro lado es un tema que sinceramente me da miedo. Es que Vale, es para tenérselo, porque es que no hay legislación sobre esto. claro, ninguna. Coño, vamos a ver, no la hay con los móviles. Ya, No la hay con los ya. móviles. Se supone que nadie puede espiar a nadie. Que tú no tienes por qué tener acceso a la cámara de mi móvil y tú lo estás teniendo. Sí. Entonces, pues, que si estamos hablando de unos cacharritos pequeños que llevamos todos en el bolsillo, que no podrán hacer con una inteligencia artificial, con un robot o con los drones mismos. Pero si es que los drones, vamos a ver, los drones los están utilizando para lo mismo que están utilizando los teléfonos móviles también. Los drones los están utilizando para que se te planten en la ventana sin que tú los veas. Y de ahí, pues, sacar sus propias Sí. conclusiones, ¿sabes? Es decir, entonces, bueno, cuando me hablas de robots, pues tú dices, pues, ¿y qué va a pasar? Pues esperemos que sea lo mejor. Pero bueno, lo que sí está claro es que están trabajando en todo eso. Sí. Eso sí. Bueno, y dejando a un lado el tema de los robots, para, para preocuparte o para tener noticias entre comillas alarmantes no hace falta ni tan siquiera recurrir a los robots. Hay otras cosas que, no sé, yo creo que Son tantas. me estoy refiriendo al caso de Felicity Cadrick, de 19 años, residente en Massachusetts, que asegura que mantiene una relación sentimental con una muñeca satánica, a la que llama Kelly desde hace 3 años. Pero van en serio. Me refiero a que si la relación es seria. Si es- Ahora te lo diré. Vale. Según dice ella, encontró a Kelly en una web de colecciones de muñecas siniestras y se la regalaron cuando tenía 13 años. Eh, con esta edad comenzó a desarrollar sentimientos por Kelly, la muñeca. Unos sentimientos que al principio, según afirma ella misma negó, afirmando que tuvo novios en el pasado, siempre pensaba que estaba enamorada de ellos, pero nunca le hicieron sentir como se siente ahora. Ya, Además dice que lamenta que muchas personas no entiendan su relación, claro. pero aseguró que su amor es verdadero e incluso se tatuó el nombre de Kelly en el brazo. Según ella, tiene una relación normal e íntima que se desarrolla de manera normal y se casarán en septiembre. La noticia esta era de agosto, o sea, se supone que se han casado. Según dice ella, la acaricia y se siente segura, siente una conexión genuina. Felicity ha comprado ya los anillos de boda que se celebrará en el mes en que ambas, porque en septiembre parece ser que es el cumpleaños de las dos. Qué bonito. Sobre las críticas que recibe en sus relaciones, ella comenta: sé que hay gente que cree que debo tener una relación con un ser humano, pero para mí Kelly es real.
Algunos de los que la critican son sus amigos y familiares que no le dejaron tomar a Kelly si salen a algún lugar. La gente la mira y por eso no tenemos citas en público. Claro, normal. Pero bueno, ella dice que piensen lo que piensen los demás, ella está convencida de su decisión de casarse con la muñeca. Dice que la hace feliz, la ama y eso es lo que de verdad importa. Pues sí, sí es verdad. Aunque en mi época yo creo que le habían derivado a un psiquiátrico inmediatamente. Yo es que, vamos a ver, es que los temas de redes, temas de los medios de comunicación, como funcionan hoy en día, sí, por un lado es genial, la rapidez, etcétera, etcétera, pero sinceramente es que este es el tipo de noticias que yo opino que no deberían de darse. Bueno, y hay que saber porque esto puede crear tendencia. Claro, evidentemente. Después, de todas maneras, también vamos a ver una cosa, que tendremos que hacer un programa sobre los fakes. Es decir, porque existen un montón de portales que están especializados en dar noticias falsas. Ya. Y que tú no tienes forma de comprobar si la noticia es verdadera o no lo es. Porque claro, ese portal lo publica, los medios se hacen eco y entonces ya se diluye. Sí. Entonces, pues bueno, de todas maneras, suponiendo que esto no sea un fake, suponiendo que sea un fake. O suponiendo que sea un fake. En el momento en que se trata como noticia y se da, siempre, o sea, el efecto reflejo siempre queda en alguien. Sí, claro. Siempre hay, o sea, somos ya miles de millones. Claro. Y vamos a lo mejor resulta que a raíz de haberse dado esta noticia han aparecido 50 casos. Ahora mismo hay 50 casos más. Sí, vamos a ver, pero sí, yo vi también no hace mucho por ahí otra noticia de una persona que se había casado con un árbol. Sí, bueno. Ya. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con un tema con el que no me quiero meter tampoco porque es la cosa más conflictiva del mundo, que es la tendencia sexual que se está imponiendo. Sexual me refiero en todos los géneros y en todos los sentidos, ¿vale? Sí. Y las parafilias, porque eso al final o es una ¿cómo se dice? O es un problema psiquiátrico importante, o es una parafilia, se están extendiendo y se están... Antes todo esto se hacía a escondidas. Si tú tenías una... Yo no digo que sea la primera que tiene una relación con una muñeca. No, bueno, vamos a ver, nos podemos ir al caso de los prostíbulos que se están creando y demás, con un éxito impresionante con muñecas. Vamos, y perdona, ya han salido muñecos con pintas de niños, ¿vale? Joder. O sea que, en fin, yo en ese tema es que no me quiero meter porque ahí sí que es verdad que me embalo y me enfado muchísimo. Entonces, bueno, seguimos con otra noticia, vamos a dejar que sea feliz con su muñeca. Que esperemos que Dios les dé muchos hijos. Sí. Bueno, según publicaba otra noticia, según publicaba la revista Cell STEM el 11 de octubre, un equipo de investigadores ha logrado reproducir crías de ratón a partir de parejas del mismo sexo, gracias a una nueva técnica que usa células madre modificadas borrando grupos químicos del ADN asociados al sexo. Se trata de la primera ocasión en la que este método se aplica con éxito, por lo menos se dice, después de otras investigaciones previas que usaron otras técnicas para reproducir crías a partir de parejas del mismo sexo. Muchas especies de animales son capaces de reproducirse con métodos que no requieren una pareja macho-hembra, como sucede con reptiles, anfibios y peces. Pero el proceso es más complicado en el caso de los mamíferos. Según dicen, interesaba la cuestión de por qué los mamíferos solo pueden experimentar la reproducción sexual. Y según han reflejado en esta revista, el coautor del estudio, Qi Chou, de la Academia de China de Ciencias. El estudio desarrolló un complejo proceso de manipulación genética con el que eliminaron anormalidades generadas en el proceso reproductivo de parejas del mismo sexo. Los mamíferos normalmente heredan dos conjuntos de genes, uno de la madre y otro del padre, pero un grupo químico del ADN asociado al sexo, la llamada impronta genética, se hereda de un solo progenitor. En este caso, el subconjunto del otro progenitor está inactivo, ya que al transmitirlo se apaga. Si el proceso de apagado no funciona correctamente, la cría puede sufrir anomalías o incluso morir.
Mezclar material genético de parejas del mismo sexo presenta el riesgo de que los bebés reciban dos conjuntos de improntas genéticas. Usando dos conjuntos de ADN de ratones hembra, los científicos lograron reproducir de ratones hembra, los científicos lograron reproducir 29 crías a partir de 210 embriones, que lograron vivir hasta la edad adulta y reproducirse con normalidad. Pero los ratones producidos a partir de dos conjuntos de material genético masculino apenas sobrevivieron 48 horas. El estudio usó células madre embrionarias haploides, que se parecen a las células germinales originales, las precursoras de los óvulos y los espermatozoides. Después alteraron la composición de las células borrando las regiones con improntas genéticas para imitar el proceso de apagado que se da en la reproducción normal. Usando dos conjuntos de ADN de ratones hembra con manipulaciones genéticas, los científicos lograron reproducir 29 crías, como ya he dicho, a partir de 210 embriones, que lograron vivir hasta la edad adulta y reproducirse con normalidad. En el caso de los ratones machos, vuelvo a repetir, no sucede, murieron en 48 horas. Y Dusko Illich, investigador en células madre en el King's College de Londres, ha calificado el estudio como puntero y cree que podrá arrojar luz sobre diferentes aspectos de la reproducción entre mamíferos y abre nuevas puertas para futuras investigaciones. Explorar cómo aplicar tecnologías similares en un futuro cercano a los humanos es imposible. El riesgo de anormalidades severas es demasiado alto y llevará muchos años de investigación con distintos animales para saber cómo se podría hacer con seguridad. Eso dicen. Los autores han dado un paso extremadamente importante para que podamos entender por qué los mamíferos solo se reproducen sexualmente. Esto es lo que opina Christopher Galich, investigador del Instituto Francis Crick. Y aunque las aplicaciones de esta investigación son en gran medida teóricas, podrían mejorar los métodos de clonación de los mamíferos, incluso a largo plazo. Los tratamientos de fertilidad para las parejas del mismo sexo, según aseguran los autores del estudio. ¿Qué manía tienen últimamente con cambiarlo todo, no? Hay que ser Dios. Sí. Hay que jugar a ser Dios. Sí. Pero vamos a ver, yo no entiendo, a lo mejor es que yo soy muy antigua, pero ¿por qué no dejan en paz el orden establecido hasta este momento? Que vamos a ver, que me parece muy bien que esto sirva para que personas del mismo sexo puedan tener hijos, me parece muy bien. Pero es que no sé, a mí es algo que escapa de mi conocimiento y de mi... Me parece realmente un poco... Yo es que vuelvo a repetir lo mismo que he dicho con otras noticias que se han dado. Es que, ¿dónde está la legislación sobre esto? ¿Quién está controlando estas investigaciones? Sí, porque, claro, dice que falta mucho tiempo, que de momento es imposible. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ya has tenido 29 crías? De ratones, vale. Vale. Dicen que es muy difícil... dar el paso a humanos, vale. Eso es lo que nos cuentan. O sea, resulta que por un lado ya prácticamente se está casi se ha conseguido reproducir el cerebro de un neandertal, y esto me dice que está generando muchos problemas. Sí, sí. Yo es que lo que no entiendo es por qué no dejan en paz el orden establecido, es que no lo entiendo. ¿Por qué hay que jugar a ser dioses? ¿Por qué? Es que no son cosas que no me caben en la cabeza. Que vamos a ver que por el otro lado siempre está el aspecto científico de innovación, de búsqueda, que me parece genial. Pero es que yo creo que esto va vinculado también a otra serie de historias y a otra serie de movimientos que se están dando últimamente en todo el mundo y en muchas historias que tienen que ver con la sexualidad y con lo cual no pienso meterme en absoluto, para nada. Pero bueno, creo que también tendría algo que ver con eso. Lo bueno. Pues sí. 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 Es que lo único que se me ocurre es volver a repetir lo mismo. Es que me gustaría saber qué hay detrás, hasta dónde han llegado. Me gustaría. ¿Y con Está qué claro permiso? que no lo voy a conseguir. ¿Y con qué permiso? Bueno. Tenemos más noticias. A saber cuántos, pues eso, o sea, no sé ya cómo llamarlos,
parque de atracciones, porque esto puede ser un parque de atracciones pero de monstruitos. Es que no se sabe. No se sabe, y para mí la raza humana cada vez va más rápida, cuesta abajo y sin freno. Sí. La raza humana como yo la he conocido siempre. Sí, sí, sí. Va deprisa, cuesta abajo y sin freno. Sí. Ahora, si todo el mundo lo acepta y si todo el mundo está de acuerdo y si a todo el mundo le parece bien que se estén haciendo este tipo de historias, bueno, ya ahí yo no tengo voz ni voto, no soy nadie para decir sí o no. Pero no sé, hay muchas cosas en el mundo últimamente que no entiendo. Muchas. Y que además me asustan, sinceramente. No, ya, es que yo que estoy convencido, llevo muchos años convencido y ya cada vez que blanco en botella, como se solía decir, leche, aunque ya ni eso tampoco pues, tampoco se puede decir que blanco y en botella sea leche, ¿no? Pero vamos, me refiero a que todo esto está absolutamente planificado y hombre, estructurado desde hace mucho tiempo, por supuesto. Y lo están dosificando. Por lo menos la manera en que nos dan la información la están dosificando. Y cómo van creando corrientes de opinión favorable y te van predisponiendo a que tú aceptes después eso, claro, efectivamente, por supuesto. Todo eso, para mí esto está dentro de un plan establecido hace mucho tiempo. Habíamos conseguido casi llegar a tope en plena en materia de libertades personales, por lo menos en algunos países, en otros no, desgraciadamente. En algunos países casi se estaba tocando lo que se podía concebir como tope en plan de libertades. Eso el 11 de septiembre del 2001 se acabó. Se acabó. Por un atentado que ya lo dijimos en su día y hemos hecho varios programas. O sea, todo apunta que fue un atentado de bandera falsa para conseguir para conseguir lo que tenemos ahora, sí. Y para conseguir que seamos nosotros mismos los que en su momento pidieran, yo porque yo ahí no me voy a incluir, pidieran más seguridad y más vigilancia. O sea, más vigilancia, más medios, o sea, más control a cambio de seguridad. Bueno, pues yo creo que nos la están metiendo doblada porque aparte de la seguridad que pedimos nos van a dar otra también. Sí, y de todos los colores. Y de todos los colores nos la van a dar, o sea que bueno. En fin. Bueno, la siguiente. La verdad es que han sido varios los programas de Luces y Sombras que hemos dedicado a lo largo de nuestra vida radiofónica a Egipto, a las pirámides, a sus misterios. Cierto. Y todos ellos, además, es verdad que han sido con un grado de aceptación altísimo, de los temas que más gusta. Sí. Dicho esto, según se publicaba en Journal of Applied Physics, un grupo de investigadores de la Universidad ITMO de San Petersburgo, en Rusia, acaba de confirmar que bajo ciertas condiciones la gran pirámide de Giza, construida por Keops, es capaz de concentrar la energía electromagnética en sus cámaras internas y bajo la base. Y ahora se acaban de dar cuenta. Bueno, a través de simulaciones por ordenador, los investigadores han analizado la respuesta del enorme edificio a las ondas de radio. Así han observado que si la longitud de onda de dicha forma de energía entra en resonancia con las dimensiones de la pirámide, esta mole de piedra actúa como un canal para esta forma de radiación. Los investigadores han sugerido que estas observaciones y los modelos físicos empleados pueden servir para diseñar nanopartículas capaces de producir efectos similares en el rango visible del espectro electromagnético. Esto podría ayudar, por ejemplo, a desarrollar sensores y células solares más eficientes. A raíz de lo de las pirámides, a raíz de lo que están averiguando en la pirámide. Claro. A ver, termina para contar yo después una anécdota que tuve precisamente allí. Pues los investigadores averiguaron que las ondas de radio, con una longitud de onda de 200 a 600 metros, entran en resonancia con la pirámide. A continuación, trazaron un modelo matemático para describir la respuesta del edificio y qué proporción de la energía es reflejada o absorbida por este en una situación de resonancia. Gracias a este tipo de cálculos, los investigadores averiguaron la distribución
de la radiación electromagnética en el interior de la pirámide y observaron que se concentra en las cámaras inferiores. Ujú. Para explicar por qué, llevaron a cabo un análisis multipolo, muy usado en física para estudiar y predecir las interacciones entre objetos complejos y campos electromagnéticos. Los científicos tuvieron la idea de estudiar este fenómeno en la pirámide mientras estudiaban la interacción entre la luz y ciertas nanopartículas. Han sugerido que en ciertos casos se puede alterar la forma y el índice de refracción de estas nanopartículas para alterar su modo de distribuir la radiación, al igual que hace la pirámide. Así se puede, al menos en teoría, diseñar dispositivos que permitan controlar la luz a nanoescala, lo que tiene muchas posibles aplicaciones. De hecho, ahora los científicos esperan usar lo aprendido en esta investigación para reproducir los efectos observados en la nanoescala. Según dice una de las investigadoras, si escogemos un material con las propiedades electromagnéticas adecuadas, podemos obtener nanopartículas piramidales que sean muy prometedoras para ser usadas como nanosensores o células solares eficaces. Por lo menos esa es una de las aplicaciones que han dicho. Ya. Pero a mí lo que me sorprende es que lo dan como una gran noticia. Me explico. Sin meternos en camisas de 11 varas de ciencia de la que no tenemos ni idea. Sí. Si es verdad que todos los que hemos estado metidos en el mundillo del misterio, un poco de la arqueología, de la astroarqueología incluso, hemos dicho siempre que las pirámides son una especie de emisores y receptores de radiación de algún tipo. Sí. Eso sin hacer pruebas de ningún tipo. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente lo ha experimentado. Lo que se experimenta dentro de la pirámide, por lo visto, es impresionante. Sí. Yo no pude experimentarlo, yo estuve allí y no pude entrar a la pirámide de Giza porque tengo problemas de espalda y había que bajar por un pasadizo había que bajar poco menos que en cuclillas, ¿vale? No. Pero sí recuerdo lo que me dijo el guía, que sabía mucho de muchas cosas, no solamente de Egipto, que sabía mucho de muchas cosas. Me dijo: no te preocupes, no te vas a perder nada, dentro solamente están las cámaras. Si lo que tengas que sentir lo puedes sentir fuera. Date una vuelta a la pirámide en lo que nosotros entramos y acerca las manos, no las pegues a la piedra, simplemente acércalas. Y después me cuentas. Ya. La vibración que emitía esa pirámide, simplemente con acercar las manos a 20 centímetros de las piedras, era impresionante. Pues es una vibración física, no estamos hablando de ningún fenómeno paranormal, no estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de física. Sí, sí. Entonces, bueno, y ahora de repente saltan los expertos con que de repente han descubierto esto. De hecho, pues nosotros que no tenemos ni idea de ciencia, lo sospechábamos. No, es eso, era lo que decía al principio. Hemos hecho varios programas sobre Egipto, Sí. con enfoques diferentes, enfocados a temas diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo uno en el cual enlazamos todas las pirámides. Intentamos enlazar todas las pirámides conocidas. Sí. Y ver qué similitudes tenían, qué diferencias, por qué. Sí. Entonces, bueno, a mí lo que me hace gracia es el bombo y platillo que le dan a esto cuando yo creo que muchos lo sabíamos, y no digo yo, mucha gente, incluso yo creo que científicos por intuición sabían que ahí había algo. Sí, porque es que, vamos a ver, es que te repito, se lleva muchos años investigando las pirámides. Sí. Muchos. Sí. Claro, de vez en cuando tendrán que contar algo. Tendrán que contar algo de lo que encuentran. Si no se averigua nada, se dejaría de hacer esos estudios, porque todo eso lleva detrás una cantidad muy grande de dinero, y de inversores, de patrocinadores, con lo cual de vez en cuando tienen que dar salida a algo. Exactamente. Exactamente, pues nada, ya lo sabemos. Las pirámides emiten radiación electromagnética. Bueno, pues genial. Bueno, y ya para finalizar voy a dar la última noticia de hoy. Un reportaje de un noticiero australiano de 1973 predijo el fin del mundo basándose en las conclusiones de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. ¿Del MIT? Sí. Y una de las computadoras más grandes del mundo en ese momento, localizada en Australia,
y creada en el marco de un programa llamado Word One. Este programa fue ideado por el pionero de la informática Forrester, del Club de Roma, un grupo de personas preocupadas por el futuro de la humanidad. Sí, sí, el Club de Roma preocupado por el futuro de la humanidad. Tanto lo estaban que pensaban que el final de nuestra civilización se produciría en la década del año 2040. Bueno, todavía nos queda un poco. A principios de agosto, la Australian Broadcasting Corporation volvió a publicar en la red el reportaje original y dio a los internautas 2 años para entrar en pánico o para prepararse, dado que en este se advierte que la cuenta regresiva empieza en el año 2020. O sea, dentro de 2 añitos. Menos. Cuando se producirá un cambio importante que marcará el principio de un inminente desastre mundial. Las predicciones impresas de la supercomputadora fueron proyectadas a través de un gráfico de líneas basado en diferentes factores, incluidos los niveles de contaminación, el crecimiento de la población, la disponibilidad de recursos naturales y la calidad de vida en la Tierra. Con estos datos, los investigadores del MIT pronosticaron que el mundo no podría sostener tales niveles por mucho tiempo si la humanidad no realizaba un cambio drástico en sus actividades. Alrededor del año 2020, la condición del planeta se va a volver muy crítica, ha dicho el periodista australiano de los años 70 dirigiéndose a los espectadores. Ya. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reduce a 0. La contaminación se vuelve tan grave que comenzará a matar a la gente, lo que a su vez hará que la población disminuya hasta niveles más bajos que en 1900. Y también han dicho que en esta fase, alrededor del año 2040-2050, la vida civilizada tal y como la conocemos dejará de existir en este planeta. Vale. O eso es lo que ellos quieren. Bueno. No sé, es que cuando ya me has nombrado el Club de Roma por en medio, que es parte de la élite, por decirlo de alguna manera, que son los que manejan todo esto, pero es que ¿estamos ante eso o ante nuevamente la política del miedo? Sí. Que vamos a ver, que es verdad, por otro lado, que nos estamos cargando el planeta a pasos agigantados. Sí. Eso sí es verdad. Eso no, yo creo que es que eso no se puede ni discutir. Ni discutir. Nos estamos cargando el planeta a pasos agigantados. Sí, sí. Ahora, que todo esto esté programado y preparado, eso ya no lo sé. Cosa que no me extrañaría tampoco en absoluto. Pero bueno, nada, pues tenemos otro apocalipsis a las puertas. Sí, uno más. Teníamos el de 2012, no se cumplió evidentemente. Y todos los que ha habido entre medias. Y todos los que ha habido entre medias, porque hay que tener en cuenta la cantidad de asteroides que nos han amenazado. Sí, la cantidad de iluminados que han dado, que han creado grupos sectarios y diciendo que si se acababa en noviembre, que si se acababa en diciembre, que si se acababa en tal día de tal mes. Bueno, pues ahora lo tenemos para 2040, nos dan un poco más de respiro, nos dan como unos 20 añitos más o menos. Sí, pero parece ser que las consecuencias se empezarían a sentir a partir del 2020. O sea, en año y poco. Bueno, sí, en año y poco, sí. Porque nada, estamos en 2019 ya, o sea que, bueno. Pues nada, Eduardo, una selección de noticias desde mi punto de vista muy variada, porque hemos tocado bastantes temas distintos. Sí, y todo lo que se ha quedado, y inmenso, todo inmenso, lo que se ha quedado. Habrá tiempo para otro programa de noticias en otro momento, con lo cual te doy las gracias y bueno, creo que no quedan muchas más cosas que decir. No sé si tú quieres agregar algo más. Pues como siempre, ya sabes que ha sido un placer. Pues simplemente despedirnos de todos nuestros seguidores y decirles lo que les decimos siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta una próxima edición de Luces y Sombras.